Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial por habernos permitido el seguir aquí reunidos como su Santa Iglesia, dándole bienvenida a todos aquellos que nos siguen acompañando aquí en este recinto y también a aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios les siga proveyendo los medios también de seguir escudriñando en su palabra, y si es primera vez que se sintonizan, que Dios también les bendiga y les siga permitiendo esta grandiosa oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana meditando precisamente en su santa palabra, basado en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 4, en the book of Matthew chapter 5, verses 4, hablando de la bienaventuranza de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, dice así la palabra de Dios, porque ellos recibirán consolación. That's the promise that God gives us. If you cry, you shall receive consolation. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este sermón. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido congregarnos como iglesia tuya para llevarte a cabo estas alabanzas, esperando que sean totalmente de tu agrado, Señor. En esta mañana también te agradecemos porque has puesto los medios para que se siga predicando tu Evangelio, y pedimos que lo sigas haciendo, no nada más aquí en esta congregación, Señor, sino en todas las congregaciones aquí en Laredo y por todo el mundo en general, Señor, que nos sigas permitiendo llevarte estas alabanzas en tu día sin ninguna perturbación del mundo exterior. Sé con ellos, Señor, que siguen sufriendo guerras, persecución, Señor, en especial allá en Ucrania, donde sabemos que sigue todavía este conflicto bélico, para que puedas darles ese ánimo a aquellos hermanos, que no se desanimen y sigan, Señor, cumpliendo con tu voluntad. No nos dejes de tu mano, y sé con aquellos que siguen convalecientes, sigue restableciendo, en especial a nuestra hermana Sánchez, sigue dando sanidad, Señor, protección, nuestra hermana Emilia también, Señor, sigue ayudando a recuperarse y fortalecerse, hermana Victoria también, Señor, sigue la cuidando, a la hermana Elizabeth Alanis, Baby Elizabeth Rose, y el hermano Rogelio también, Señor Martínez, que seas con él y le sigas proveyendo ayuda física, pero más que todo, Señor, nos sigas dando esa ayuda espiritual y valentía para seguir haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia tuya, proclamando el mensaje de salvación, Señor, donde quiera que vayamos. Perdona nuestras ofensas y no las tomes en cuenta, Señor, y dame palabras fáciles hoy en esta mañana para impartir de tu Evangelio, que todos salgamos edificados y podamos, Señor, seguir predicándolo a aquellos que todavía no te conocen y te siguen buscando, Señor. Una vez más, perdona nuestras ofensas y sé con nuestros líderes para que les sigas dando sabiduría y puedan seguir haciendo decisiones que sean agradables ante tus ojos. Sé con nuestros soldados también, donde quiera que estén, y cuídales, tráelos con bienestar y que puedan, Señor, regresar con sus familiares. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Cuando hablamos de lloro, hermanos, pues usualmente lo connotizamos con algo que realmente pues es algo de tristeza, un sentimiento, hermanos, que nos lleva a lagrimear. Empiezan a rodar las lágrimas y no se siente uno bien en ese momento en el cual estamos pasando quizás por alguna angustia, por alguna tragedia, por algún duelo. Sin embargo, hermanos, viene la ayuda de Dios, viene la consolación de Dios, tal y como nos promete aquí el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero vamos a hablar del lloro o del llanto, pero ¿de qué manera? ¿Es llorar nada más por llorar o llorar por algo en específico?
lo que nos va a llevar en esta mañana, y es en lo que vamos a meditar, hermanos y amigos, hoy aquí en este recinto. Y esta bienaventuranza es una continuación lógica de la bienaventuranza anterior que se encuentra en el versículo 3. Dice así el versículo 3: bienaventurados, verse 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es algo lógico lo que sigue, el versículo 4 que acabamos de leer, porque la persona que es pobre en espíritu, o sea, quebrantada de corazón, es lo que está hablando, no hablando de pobreza física, que no tiene ni un centavo, ni un níquel en el banco, ¿verdad? Está hablando de un quebrantamiento de corazón, pobreza espiritual. Entonces esta persona llorará por su condición hasta encontrar esa consolación que Dios le da. Pero ¿quiénes son estos bienaventurados? Who are these blessed ones? Los que lloran, dice aquí, the ones who cry. Y la palabra original, hermanos, en el griego es penteo. Penteo con TH. De ahí viene la palabra panteón, ¿verdad? De ustedes, como hay siempre una relación, ¿verdad? Penteo. Y se puede traducir, claro, llorar. Quizás una mejor traducción es también lamentar. Lamentar. Y lamentar, ¿por qué? Por causa de una aflicción interna. Llorar o lamentar, ¿verdad? Y de las 9 veces que la palabra penteo ocurre en el Nuevo Testamento, vamos a ver estas 9 veces, hermanos. Una de ellas se encuentra en Mateo 9:15. Matthew 9:15, dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Cuando los fariseos le preguntan para tentarle: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Right? Siempre para tentarle. Pero aquí, hermanos, viene la palabra luto. Right? Dice: los que están de bodas tener luto, o tener tristeza, o tener lloro. Ahí es la palabra penteo o penteo. Marcos también 16:10, fíjense lo que dice Mark 16:10, Marcos 16:10, dice así la palabra de Dios: y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Aquí se traduce penteo, llorando, llorar, right? En Lucas 6:25, Luke 6:25, es de lo que nos dice la palabra de Dios también. Luke 6:25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aquí se mencionan las dos palabras, right? Llorar y lamentar. Lucas también, hermanos, 1 Corintios 5:2, 1 Corinthians 5:2. 1 Corinthians 5:2. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de esta palabra penteo. 5:2 de Corintios, primera, dice: y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado, se traduce aquí lamentación, lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Haber llorado literalmente, right? Pero estaban envanecidos los hermanos aquí en Corinto y no entendían lo que estaba ocurriendo aquí realmente. Hablando de incesto también. ¡Wow! Qué triste, hermanos, y también de tener la esposa, la mujer es su padre más bien, ¿verdad? Dice aquí. Dice: hubieran lamentado, hubieran penteo aquí, llorado por esto que estaba ocurriendo, ¿verdad? Segunda de Corintios también, hermanos, 12:21, 2 Corinthians 12:21, dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12:21, que cuando vuelva me humille, dice Dios, entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Aquí se traduce llorar.
y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dice, quizás voy a tener que llorar por esto que está ocurriendo en la iglesia. Le dolía tanto así. La otra, hermanos, también se encuentra ahí en Santiago 4:9, James 4:9. Santiago 4:9, James 4:9. Dice así la palabra de Dios: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí se mencionan las dos, lloro y lamento. Y finalmente, hermanos, en Apocalipsis 18, Revelations 18, Apocalipsis 18, versículo 11, 15 y 19. 18 of Revelation 11, 15 and 19. Dice el versículo 11: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación, las dos se mencionan aquí, sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y luego brinques el 15, verse 15: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Se encuentran las dos. Y luego el 19, verse 19: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando. Las dos otra vez. Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Estamos viendo aquí, hermanos, entonces esta traducción que lamentar o llorar, penteo. Y cuando viene la bendición, ¿verdad?, la bienaventuranza que encontramos aquí en Mateo capítulo 5, veamos otra vez a Mateo 5, versículo 4: bienaventurados los que lloran, bienaventurados es decir, los que lamentan. Los que lamentan, porque ¿qué? Porque ellos recibirán consolación. Nos lleva, hermanos, entonces a las personas a las cuales se refiere aquí, que la bienaventuranza es para los que se afligen, los que se lamentan por alguna grande prueba. Hablando de prueba, personas que están llenas de congoja y la exteriorizan por medio del llanto. Cuando otra vez enfatizando prueba de parte de Dios. La prueba que se le da también a Abraham, por ejemplo, no fue una tentación. Cuando se le dice, sacrifícame a tu único hijo, que Dios se lo pidió. No era una tentación, fue una prueba directa de Dios. Enfatizando eso, cuando vienen las pruebas en nuestras vidas, a veces viene el llanto también. No está hablando de reprensiones, estamos hablando de prueba ahorita. Y connotizándolo, ¿verdad?, con el versículo, capítulo 5, versículo 4, uniéndolo. La bienaventuranza de los que lloran porque están pasando esta prueba. Yo creo que ya queda claro de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y bien, hermanos, entonces algo en que meditar también para cada uno de nosotros, ¿right? No está hablando del que sufre por su propio pecado, ¿right? Cuando habla Cristo de esta consolación, está hablando a aquellos que están pasando por estas pruebas extremas que vendrían también después, hablando meramente ya de la persecución. Cuando viene Cristo a establecer su iglesia, iban a pasar por muchas pruebas, por mucho llanto. Imagínense estar, hermanos, en esa persecución acérrima de la iglesia del primer siglo. La tenemos hecha realmente, hermanos, como dice el mundo. Realmente, hermanos, no estamos sufriendo nada en comparación, hermanos, a lo que sufrieron los cristianos del primer siglo, ¿verdad? No está hablando del que sufre por su propio pecado. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2, 19 y 20. Muy diferente. Right? 1 Peter 2, 19 and 20. 1 de Pedro 2, 19 y 20. Dice así el apóstol Pedro. 1 Peter 2, 19 and 20 dice: porque esto merece aprobación. ¿Qué es lo que merece aprobación? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, dice,
sufre molestias padeciendo injustamente. Cuando no haces nada y sin embargo vienen y te atacan, right? Padeces injustamente y por la causa de Cristo en específico, right? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me tienes ese odio? Y luego dice el 20, nos hace la declaración y nos pone en el camino correcto de qué pensamiento es. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois que abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí ya nos declara el apóstol Pedro también. Cuando eres abofeteado y lo soportas por la causa de Cristo, haciendo lo bueno, sufres, lloras, lamentas, peleando la buena batalla de la fe. A veces por eso muchos no pasan por esto, porque nunca echan raíces. En las congregaciones lo vemos. Yo vivía en el Valle por muchos años también, bueno, varios años, cuando era más joven, ¿verdad? Y estaba ahí, siempre lo comento, ¿verdad? Hay congregaciones de la Iglesia de Cristo en todos los pueblitos del Valle, ¿verdad? Parma, Cali, San Juan, están todos pegados. Franklin, en fin, todos los pueblos del Valle. Y íbamos a una confraternidad. ¿Cómo están? Aquí son los hermanos de la tal calle, ¿verdad? No, hermano, yo no me congrego allá, no me congrego acá. Y luego pasaba otro mes la confraternidad. Hermano, ¿cómo están los hermanos donde se congregan? No, hermano, ya no me congrego, yo ahora me congrego en la otra. No, nunca echan raíces, nunca van a llorar de la manera que Dios pide que lloremos, peleando la buena batalla de la fe, aportando tu ayuda en la congregación donde eres miembro. Siempre decimos a los hermanos que llegan, ¿verdad? Nuevos, que tenemos aquí hermanos peleando bastante tiempo esa buena batalla, ¿verdad? Ojalá que también ustedes lleguen con ese pensamiento, ¿verdad?, de seguir peleando la buena batalla de la fe. Se trate de lo que se trate, y cuidando de la iglesia del Señor contra aquellos lobos rapaces que quieren, hermanos, que quieren hacer garras al rebaño de Cristo. No está hablando de aquellos que sufren, hermanos, por causa de lo que han hecho, ¿verdad?, pecando, y son abofeteados. No está hablando de esos, los que lloran, que reciben consolación del Señor. Fíjense lo que dice también 1 de Pedro 4:15. 1 Peter 4:15. Dice la palabra de Dios estas palabras. 1 de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros, dice, padezca como ¿qué? Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ahí sí vas a llorar, porque va a venir la consecuencia de tu pecado, ¿verdad? Homicida, pues vas a tener que pagar tu crimen. O ladrón, robarte algo, pues vas a llorar porque te van a encarcelar también. O malhechor, etcétera, etcétera. Por entremeterte en lo ajeno. Dice, ninguno padezca de esta manera, porque entonces sí, el lloro tuyo no va a valer nada delante de Dios. No va a tener aprobación, como dice el apóstol Pedro. Han venido aquí también, hermanos, muchos pasan al frente a veces llorando, pidiendo perdón, pero luego el año se aparta. ¿Qué pasó, hermano? No que estaba sinceramente arrepentido, no que quería empezar una vida otra vez de la manera que Dios le agradaba, restablecerse. ¿Cuáles son las características de la lamentación? Ya que hemos dicho de quiénes se está hablando aquí, bienaventurados los que lloran. Vamos a ver ahora las características de esta lamentación. Aunque el Señor, hermanos, vayamos otra vez allá a Mateo capítulo 5, el versículo 4, hablando de los que lloran. ¿Cuáles son estas características de esta lamentación? Matthew 5:4. El Señor no define la causa de la lamentación aquí. Sin embargo, como el versículo anterior y el que sigue se refieren a el asunto espiritual, right?
el versículo anterior, el contexto, y luego el que sigue también. ¿Cuál es el que sigue? El versículo 5. Bienaventurados que los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra vez, está hablando de la tierra física, está hablando de la nueva Jerusalén. Hay mucha, y de aquí se agarran muchas religiones. Ay, a ver, mire, vamos a vivir en la tierra y vamos a escoger todos la mansión que más nos guste. Se están preparando para vivir en la tierra. Está hablando de la nueva Jerusalén. Si usted sigue leyendo y escudriñando la palabra de Dios, amigo que nos visita ahí en Facebook Live quizás, está hablando de la nueva Jerusalén, de la que se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 21, la novia de Cristo, por la cual viene Cristo, ¿verdad?, en aquel día. Cuando hablamos de esto, hermanos, aquí no se sabe por qué razón, pero otra vez, si lo ponemos junto, si lo enlazamos, estos versículos, está hablando de lo espiritual, ¿right? Esta lamentación es por motivos justos y espirituales. No es nada más un lloro porque me caí, me duele la rodilla, estoy llorando. Nuestras hijas a veces se lastiman en los deportes y pobrecitos, ahí véndala, ponle la banda, tállale, échale hielo, porque duele mucho y llora. No está hablando nada más de una caída física, está hablando de lo espiritual, ¿verdad? Sufrir por Cristo, como lo leíamos ahí en Pedro. No leímos el 16, pero vamos a leer el 16. Primera de Pedro 4:16, 1 Peter 4:16, otra vez yendo a Pedro. Dice así el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:16, dice: pero si alguno padece como cristiano. Se menciona 2 veces la palabra, si no estoy equivocado, la palabra cristiano en la Biblia. Una aquí y luego la otra cuando fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Usted diría, debería haber más mención de la palabra cristiano, ¿no? 2, a saber. Y dice: si alguno padece como cristiano, que no se avergüence. No te avergüences, sino glorifique a Dios por ello. Dios sabe exaltarte. Sométete a Dios, humíllate a Dios si estás padeciendo. Es más, con tus familiares a veces. La mayoría del tiempo ahí es donde empieza la batalla espiritual. Después de bautizado o bautizada, en la familia, en la carne, y te van a atacar y te vas a sentir quizás solo o sola algunas veces, pero acuérdate que ahí está Dios. No te avergüences, estás padeciendo por cristiano. No te avergüences, no estás solo. Y por eso dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Sí? Sino que dice ahí, sino glorifique a Dios por ello. Gracias, Dios, porque estoy padeciendo por esta prueba. Estoy padeciendo como un hijo, una hija adoptiva tuya, Señor. Y yo sé que tengo mi recompensa allá en los cielos. Y yo sé que estoy llorando. Y a veces lloramos, ¿verdad? Hemos pasado por muchas cosas a través de la historia. Y los que ya tienen aquí años saben de qué estoy hablando. Bastantes cosas. Lloro por la causa de Cristo, hermanos. Divisiones. Oh, sí. Y esperamos seguir adelante. Sin embargo, ese lloro se convierte en alegría, porque viene la consolación de Dios. Ese lloro se convierte en ánimo a seguir adelante, no a darme por vencido, no a parar de hacer lo que estoy haciendo y tengo que hacer como hijo, hija de Dios. No me vaya a tener nada ni nadie en lo que tengo que hacer, porque yo sé a quién he creído. Y es por eso que tenemos esa consolación. Viene la consolación después de esa prueba que viene, hermanos. Qué bonito se siente cuando viene la consolación de Dios, cuando viene la exaltación de parte de Dios. No la busques tú, sin embargo. El mundo es cruel. Siempre le decimos a nuestras hijas: esto no es nada, hijas. Vienen a veces llorando del trabajo, lo que sea. Dios sabe, Dios sabe. Si tú estás haciendo el bien, si estás en la verdad, si no estás echando mentiras, vas a tener consolación de Dios. Ay de ti si ya echaste una mentira. Ay de ti si ya hiciste algo indebido, porque entonces no está Dios contigo.
Pero si estás peleando esa buena batalla de la fe y lo que sale de tu boca es verdad, va a venir la consolación, tarde o temprano. Dios lo garantiza. Y esta, hermanos, esta lamentación no es nada más un tipo de remordimiento de conciencia o una ansiedad por el juicio que se avecina. No, es una lamentación también acompañada de arrepentimiento y salvación, porque sabemos que le fallamos a Dios de muchas maneras. Entendemos eso y pedimos a Dios ese perdón. Dice 2 de Corintios 7, versículo 10, 2 Corinthians 7, verse 10. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. 2 de Corintios 7, versículo 10 dice: porque la tristeza, vamos a leer 9 también, hermanos, para ver el contexto. Look at verse 9 también. 9 y 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. O sea, no me estoy burlando. No estoy bien contento porque están tristes o están afligidos, dice, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Ven ustedes? A veces viene la tristeza, hermanos, y nos hace reflexionar también para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y por eso dice para arrepentimiento, porque habéis sido contristados. ¿Según quién? Según Dios. Es una tristeza que te va a doler al principio, pero va a venir esa consolación de Dios. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y luego dice el versículo 10: porque la tristeza que es según Dios, fíjense, produce arrepentimiento para salvación. Cuando viene la verdadera tristeza que viene de Dios, porque estás pasando por una prueba, porque estás haciendo la voluntad de Dios, también te hace reflexionar que no eres perfecto, que no te mereces todo. Hermano, no nos merecemos nada, ¿verdad? Gracias, carisma, caris. Pero esto produce arrepentimiento, nos hace reflexionar esta nueva conciencia que tenemos en Cristo. Si tú todavía no has sido añadido al cuerpo de Cristo, no tienes esa conciencia. Ese remordimiento no se traduce en arrepentimiento. El que no tiene a Cristo, el que no tiene a Dios, hermanos, por eso a veces llega la muerte. Por eso vienen los suicidios, desgraciadamente. Y Dios quiere librarte de eso, como decíamos en la clase. Te quiere dar ese perdón, no te quiere condenar. Dios, otra vez, siempre repetimos, Dios no hizo el infierno para condenar al ser humano. Ese no fue el propósito de Dios. Fue para mandar ahí a Satanás y sus ángeles, como la pregunta de Matthew: ¿por qué Dios no ha parado a Satanás? Tiene preparado ese lugar para Satanás y sus ángeles. No es para el ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se contradice. El infierno no es para la gente, no es para el ser humano, pero si no quieres aceptar su don de salvación, su carisma, ¿quieres estar en ese lugar, amigo? Lugar de tormento, oscuridad, tinieblas eternas, azufre, olor de azufre, imagínense, caliente, quemándose. El gusano de ellos dice: no muere. El gusano es el alma, no son gusanitos, es el alma del hombre, no muere. Dios no hizo ese lugar para ti ni para mí, amigo, amiga. Y por eso dice que el arrepentimiento según Dios produce vida, ¿right? Produce arrepentimiento. El que no es de Dios produce la tristeza del mundo, produce muerte. Y es por eso que tenemos que compartir este evangelio, estas buenas nuevas de salvación, con aquel que todavía no la conoce, para que tenga esa esperanza de salvación también. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos, dice el apóstol Pedro también, que procedan al arrepentimiento. Queremos ser mejores, por eso lloramos. Queremos cuidar de la iglesia, de esos lobos rapaces. Siempre les recuerdo a los hermanos cuando nos juntamos: cuidado
con esos lobos rapaces. Si alguien sabe de algún lobo rapaz, háganoslo saber, hermano, luego. Porque no son bienvenidos, ni serán. Un lobo rapaz, no. Por eso Pablo decía, ojalá se mutilasen los que os perturban. Se mutilasen, se castrasen, es lo que significa. Los que os perturban. Tal así era el celo de Pablo por cuidar a la iglesia. Y ojalá que siempre lo tengamos. Y no nada más los hermanos, también las hermanas. Ustedes pueden ser defensoras de la verdad también, hermanos. No crean que yo no me meto en eso de los lobos rapaces, ¿no? Porque hay también lobas rapaces, right? Ahí es donde también entra su ayuda, hermanos. Si ustedes conocen de una loba rapaz, pues también se la dejamos a ustedes, hermanos, las lobas rapaces. Y no es nada de chistes, de chiste, no es algo muy serio. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Dice ahí otra vez en Mateo capítulo 5, versículo 4. La promesa es que ellos, los que lloran, recibirán consolación. Dios siempre se presenta a su pueblo como un consolador. Si lloras por lo espiritual, Dios te consolará. En Isaías 41, Isaiah 41, dice así el profeta Isaías, el profeta mesiánico: consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Dice quién? Dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Nosotros somos el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y dice consolaos. ¿Consolaos en quién? En Cristo. Dice vuestro Dios. Y ya desde el Antiguo Testamento nos está hablando de esta consolación y se traslada al Nuevo Testamento y a su iglesia, a su pueblo, a su esposa, a su novia, que está esperando las bodas del Cordero. También dice en Isaías 61, del 1 al 3. Vamos a leer, hermanos, ahí también. Isaiah 61, 1 through 3. Dice así la palabra de Dios. Isaías 61, del 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, dice, de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Gracias a Dios que nos da esta esperanza también. Se la dio al pueblo israelita en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Qué gran bendición tenían. Siempre les recordaba Moisés y Josué. Estaba leyendo el libro de Josué, lo estaba terminando. ¿Y cómo termina Josué? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren, escogeos a quién sirváis. ¿Quieren servir a aquellos dioses? Allá ustedes. A los que sirvieron vuestros padres, allá ustedes. ¿No aprendieron la lección todavía? Allá ustedes. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Desde el Antiguo Testamento ya está diciendo Dios estas palabras y les está dando ánimo por medio también de sus profetas y de sus líderes. Y se nos olvida esto, hermanos y amigos. Dios también te quiere quitar ese espíritu angustiado, amigo. Quiere darte consolación de tus problemas, de tus tribulaciones. A Dios se le llama en la Biblia también, hermanos, el Dios de consolación. Ayer en Romanos 15:5, Romans 15:5, el apóstol Pablo habla de Dios y le llama esto. ¿Qué dice Romanos 15:5? Romans 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, ¿según quién? Según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. ¿Y qué paciente es? Si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí ahorita, hermanos. ¿Por qué Él es paciente? Porque ninguno de nosotros hacemos realmente lo que tenemos que hacer a veces.
se nos olvida muy fácilmente, ¿verdad? Y le sacamos a Dios tantas excusas que se acabó ya la tinta de nuestras plumas, hermanos. Déjame sacarle punta ahora al lápiz, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Y sigue diciendo aquí, el Dios de la paciencia, ¿y qué? Y de la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, unidos en una mente. Muchos a veces ven a Dios como un Dios vengativo. Pues sí, si no quieres arrepentirte, viene la venganza. Si no quieres aceptar ese regalo de Dios, carisma, pues viene la venganza. Vas a ver el infierno. Pero Dios no es un Dios, hermanos, vengativo en ese aspecto, porque Él ha puesto los medios por los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz para que tú y yo obtengamos la esperanza de salvación. Esta consolación también, hermanos, se encuentra en 2 Corintios 1:3. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo también. 2 Corinthians 1:3 dice así la palabra de Dios: bendito, ¿qué? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez le llama como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué misericordioso es Dios, hermanos. Ahí está siempre. Ahí está siempre. Se nos enferman nuestros bebitos, nuestros niños, ¿verdad? Y nos preocupamos. Algunos hasta han llegado a la hospitalización, ¿verdad? Y decimos y oramos, bueno, estamos en las manos tuyas, Padre. Estamos en tus manos. Ya los médicos no le hallan qué tiene el niño o la niña, pero estamos en tus manos, Dios. Esperamos tu misericordia. Y vienen luego las fotos, desde niño, desde niña sonriendo, y nos sentimos bien. Y Dios es misericordioso, y sigue misericordioso. Y por eso venimos a darle gracias a Dios por su misericordia. No porque tengo que venir a alabar a Dios, porque quiero venir a alabar a Dios. Si vienes, amén. Si no vienes, allá tú. Te pierdes este agradecimiento que le debes de dar a tu Dios. ¿Quieres darle? Es la pregunta, ¿right? En esta mañana. Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿Padre de quién? De misericordias y Dios de toda consolación. Nos sigue consolando cuando el mundo, hermanos, cae sobre nosotros y decimos, pues, ¿qué hice yo? ¿Por qué me está atacando así esta persona? ¿Qué le hice? Y Satanás, hermanos, también a veces entra para esa tentación. Aparte de la prueba, luego viene esa tentación de parte del enemigo. Pero gracias a Dios que todavía aún así tiene que pedir permiso para tentarnos. Es la gran bendición que tú todavía, amigo o amiga, si no has sido bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, todavía no tienes. Satanás hace de ti lo que él quiera. No le tiene que pedir permiso a Dios porque no eres hijo de Dios todavía. Cuando vienes a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, Dios te adopta. Puedes llamarle a él Abba, papito. Y entonces sí, Satanás tiene que pedir permiso para tentarte. Qué gran bendición realmente tenemos. Por eso es Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación. Esta consolación es tanto presente, hermanos, también aquí en este mundo, pero también será futura, en el mundo venidero. Tiene su cumplimiento parcial ahorita en el presente. Por eso dice el cual, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones ahorita. En este mundo que caminamos de dolor y de enfermedades y de tribulaciones, etcétera, etcétera. El mundo muy preocupado de lo que va a pasar, de todo lo que se está viendo, y estamos en las manos de Dios. Si Cristo viene hoy, todo lo que se está viendo, amén. Debemos de estar listos. Sí, ven, como decía Juan, ven pronto. Sí, amén, ven pronto. Dios nos sigue consolando aquí en este mundo primeramente. Así también nosotros, cuando somos consolados, Él también, hermanos, nos da esa oportunidad de consolar a otros. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1:4, 2 Corinthians 1:4, también hablando del apóstol Pablo. 2 Corintios 1:4, dice así la palabra de Dios, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
y nos da la razón, fíjense. Dios te está consolando con un propósito. Se nos olvida esto a veces. ¿Cuál es ese propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Puedes llegar a ser un Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El compañero de Pablo. Su traducción de su nombre es hijo de consolación. Por eso se lo cargaba Pablo. Mi Bernabé, te necesito para que me ayudes a consolar. Puedes convertirte tú también, hermano, hermana, en Bernabé, consolando a otros. Que los hermanos confíen en ti y te puedan hablar y decir, hermano, necesito ayuda en esta situación. ¿Me puede usted ayudar? ¿Me puede usted consolar, hermano o hermana? Necesito su consejo. Necesito también de su ánimo, hermano, en esta situación. Todos debemos de hacerlo. Aquí el apóstol Pablo dice, el propósito, acuérdate, por el cual Dios te está consolando, es para que tú también puedas consolar también a otros. Se nos olvida eso a veces, hermanos, y por eso no salimos de la necesidad de consolación, porque no lo aplicamos, no damos de gracia lo que recibimos, y por eso necesito consolación, hermano, necesito esto, necesito. Y a veces se nos olvida, tú también puedes dar esa consolación. Qué grande bendición realmente tenemos, hermanos, en Cristo Jesús. Cualquier tipo de problema o tribulación, claro, se la dejamos a Dios. Y si hacemos su voluntad, si seguimos en la verdad, Él nos consolará. Y sabremos también consolar a otros. No burlarnos, porque el mundo, ¿qué es lo que hace? Ve a alguien sufrir y se burla de él, ¿right? Qué bueno, mire, le está pasando esto a esta persona, ni me cae. Y a veces hasta decimos maldición. Qué bueno que le está pasando eso. El mundo así es, hermanos, ¿right? Y está esperando que tú caigas porque saben que eres hijo o hija de Dios y sabes que quieres hacer lo que a Dios le agrada y te tienes envidia. Por claro, por obra de Satanás, ¿right? Sin embargo, viene la consolación de Dios. También dice Apocalipsis, ya para terminar, hermanos, capítulo 21, versículo 4, una de las más grandes consolaciones que tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y no es coincidencia que está también al final, en la revelación que se le da a este apóstol de Cristo, el amado de Cristo, el que estaba en su pecho en esa Pascua, última Pascua, ¿right? Juan el amado, estaba exilado en la isla de Patmos, solito, hermano, nada más los animales que estaban ahí, yo creo, en la isla. Y viene la revelación de Dios y le hace ver esto. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Penteón, ¿se acuerdan? Ya no habrá penteón. No habrá más llanto, ni tampoco clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está hablando de esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, de la cual leíamos también, ¿right? En Mateo capítulo 5, ¿right? De los que iban a recibir la tierra por heredad. Está hablando de esta tierra, los mansos, the meek. Y un manso llora. Si tu hermano, hermana, nunca has llorado por la causa de Cristo, te animo a que te envuelvas más, para que sepas lo que es llorar por la causa de Cristo, para que sepas lo que es llorar por un hermano o una hermana en Cristo que está en necesidad. Si no lo has experimentado, yo creo que todos lo hemos experimentado, pero si hay por ahí alguno, te invito, hermano, a que participes de este llanto espiritual. Amigo, amiga, también, ¿no quieres tú tener esta bendición de parte de Dios? Llegar a ser un hijo o una hija adoptivo, adoptiva de Dios en las aguas del bautismo. Un hijo o una hija al cual Dios le va a perdonar sus pecados y te va a dar este regalo de vida eterna. Si en esta mañana tú lo quieres experimentar y ya estás dispuesto a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y tienes tribulación en tu vida, tienes lamento, tienes lloro, tienes tristeza,
Ven para que Cristo te haga feliz hoy, en este día, confesándole como el Hijo de Dios, creyendo que resucitó de entre los muertos al tercer día. Si tú quieres hacerlo y ya tienes ese deseo en tu corazón, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad hoy. No lo dejes para mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un himno de invitación, puesto de pie, los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga.